Migrar es un derecho reconocido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece: 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Diferente, pero somos lo mismo. En esta periferia se valora a la gente. Merecemos trabajo, también un hogar digno. Hay que emigrar de casa para saber qué se siente. Cuando todo escasea con la barriga vacía, personas son mercancía, no tienen culpa de nada. Con tu mirada fea, calla tu mente vacía. No discrimina a personas que vienen a trabajar. Si soy el hijo de la tierra, rompiendo las fronteras que quisieron marcar. Si voy a ayudar a quien pueda, que no sea negarle una vara de pan. La piel es diferente, pero somos lo mismo. En esta periferia se valora a la gente. Merecemos trabajo, también un hogar digno. Hay que emigrar de casa para saber qué se siente. La historia de la humanidad se ha caracterizado, buena parte de ella, por la movilidad humana. Hace cientos de miles de años quizá estaba más orientada a cuestiones climáticas, aunque a día de hoy esto todavía sigue influyendo. Posteriormente fue evolucionando hacia cuestiones imperialistas o de conquistas o de comercio o de conflictos armados, y paulatinamente pues, ha ido derivando en otras situaciones como la que existen a día de hoy, donde cada vez se produce una mezcla de todos estos factores, pero no se trata de un fenómeno que sea reciente, sino que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Estos movimientos luego se han ido, digamos, estigmatizando demasiado por la carretera que vemos, ¿no? de los cierres de fronteras, de las dificultades que tienen algunos por donde han nacido. Yo creo que la percepción social es, bueno, que los inmigrantes son los que llegan a las costas y cómo llegan a las costas, y no hay realmente no solo una preocupación, sino la percepción de que personas de nacionalidad extranjera o de origen migrante pues están en los colegios, están en las escuelas, están en el ámbito del trabajo, ¿no? España tiene que valorar y hablar un poco qué significa la inmigración para España. Yo no creo que todo es negativo. El 60% de las devoluciones de la Unión Europea las hace España, ¿no? Hay que hablar de la aportación real de los inmigrantes y trabajar esas aportaciones. No hemos llegado a asumir que este es un país de inmigración. No solo eso, sino que no hemos asumido que forman parte de la población y por lo tanto nos da igual que se vayan, ¿no? Y a veces se han sentido tan frustrados que no han tenido otra alternativa, de vender lo poquito que habían logrado para poder acceder a un boleto de viaje, ¿no? Y retornarse. Para que esa integración sea real, yo creo que hay que abrir también puertas a las personas que están llegando y sobre todo también a las personas afrodescendientes que están viviendo aquí en España, que son de aquí. Y ir también trabajando mucho en cuanto a esta integración, esta inclusión, como solemos decir, pero también porque en cuanto las personas logran tener esta estabilidad, entre comillas, pueden también aportar a resolver la situación en sus países de origen. En 2018, 164 países, entre ellos España, firmaron el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, promovido por Naciones Unidas. Uno de sus objetivos es afrontar los desafíos de la migración actual y reforzar la contribución de las personas migrantes al desarrollo sostenible. No, hay muchos prejuicios, muchos tópicos en torno a las migraciones. Migraciones hay que reconocer y tenerlo claro que es un fenómeno natural que lleva desde el comienzo del tiempo y que va a seguir siempre siendo de actualidad.
Es eso, una base fundamental que yo me gusta siempre aclarar. Y quien no lo quiera entender así es que simplemente se pone una venda en los ojos. Porque, claro, los movimientos de las personas, los movimientos humanos, son cosas que deberían ser normales, naturales. Crisis económicas y sociales que existen periódicamente, claro, el sustrato de muchas de esas crisis, y lo es tanto más cuanto más pobres son las sociedades, es el clima. Hace 100 años la sociedad española dependía de si llovía o no llovía, porque la mayor parte de nuestra economía dependía de la agricultura. Hoy en día no es así. Hoy en día además tenemos ahorros, o si no, cuando vienen maldadas, como con la COVID, podemos endeudarnos, tenemos capacidad de generar ahorro para poder seguir viviendo. Pero las economías que no están avanzadas y que dependen básicamente de la agricultura no tienen esa capacidad, son los más vulnerables. Las migraciones por motivos climáticos han existido también. No es un tema nuevo, lo único es que se ha ido, digamos, empeorando, digámoslo así, de una manera increíble, ¿no? Por lo que estamos viendo. Y si no se toman acciones realmente, acciones fuertes, no lo que estamos viendo, quizá sigan empeorándose aún más, y esto es peor para todo el mundo, para toda la humanidad. Hay partes, evidentemente, donde se nota mucho más el fenómeno del cambio climático, se nota mucho más en algunas partes concretamente del continente africano. Las economías que no están avanzadas y que dependen básicamente de la agricultura no tienen esa capacidad, son los más vulnerables. Y claro, un golpe de clima, es decir, una sequía prolongada en determinadas zonas, deja a la gente sin capacidad no ya de vivir, sino es de comer. Es su vida la que está en peligro, ¿no? Y por tanto no le queda más remedio que emigrar. No hay ni mar Mediterráneo ni océano suficientemente grande para evitar que las migraciones sigan ocurriendo, y van a seguir ocurriendo. Y hemos tenido ejemplos en estos años, hemos tenido ejemplos como el clima, el cambio climático puede contribuir a ello. Y el ejemplo de Siria es paradigmático. Siria, una sociedad con una gran población, digamos, dependiente de la agricultura, en una zona seca, de repente se ve sometida a una sequía más allá de lo normal, que lleva a grandes zonas y a grandes cantidades de su población, digamos, a no tener que comer. Entonces se ven abocadas a emigrar. Y el conflicto político eclosiona, y entonces lo que hace es que la gente no solo emigre el campo y se vaya a las ciudades sirias, sino que se viene a Europa. Y tenemos, en cuestión de, sin darnos cuenta, tenemos a más de 1 millón de personas prácticamente en nuestra casa. Según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que en el mundo hay 281 millones de migrantes. En España, unos 6,8 millones, lo que representa el 14% de la población. En las periferias de las grandes ciudades como Madrid se han creado a lo largo de los años corredores migratorios como el de la Sagra, influidos por factores económicos, geográficos o sociales. A estos corredores llega población vulnerable en busca de oportunidades de trabajo y de vivienda. El corredor de la Sagra, situado en Castilla-La Mancha, se trata de, podemos hablar de la Sagra Alta y la Sagra Baja. Está situado en el corazón de España y se caracteriza por situarse en una zona de tránsito en estos flujos migratorios, y también, digamos, transfronteriza a nivel interno, porque muchos de los municipios que lo componen se sitúan a la periferia de grandes núcleos urbanos. Es un corredor de aproximadamente 160.000 habitantes, al menos lo que apuntan los datos oficiales, aunque
Cualitativamente hay que señalar que es complicado poder identificar realmente cuál es la población que reside en estos municipios. Y de hecho esta es una de sus características, por su propia ubicación y por la población que la compone, que tiene una alta movilidad, es flotante porque tienen que estar moviéndose por cuestiones de empleo o de vivienda entre distintos municipios. Esto va generando algunas tensiones. Es una comarca que pega a Madrid, obviamente. Cuando el boom inmobiliario, pues cuando el boom de la burbuja inmobiliaria, mucha gente vino aquí a trabajar, se quedó, las viviendas bajaron, luego es verdad que, bueno, que ha habido cambios, pero ha crecido muy rápido, sobre todo determinadas localidades, por ejemplo Illescas, ¿no?, que está ahí tocando, que es la cabeza de la comarca. Hay poblaciones que han crecido mucho. El número de habitantes de Illescas ahora en el municipio son 30.000 habitantes, del último censo, 30.000. Y la población de infancia y adolescentes ha crecido, evidentemente. Todo va influyendo. Muchas familias que vienen de fuera, pues vienen toda la familia completa y se empadronan aquí. Entonces esto hace que seamos más y vayamos sumando en número. En tema de niños, ambiente familiar, es mejor cambiar a un pueblo más tranquilo. Y es casi estoy súper contenta aquí, más ambiente familiar. Madrid es más para movida, para que cuando está uno solo, pero ambiente familia es mejor para mí y para mis hijos es mejor un pueblo. Y como no encuentro alquiler en Madrid porque es muy caro, vino aquí en el pueblo de Los Minchar. Hay poblaciones que han crecido mucho. Y muy rápido. Entonces, y con una población muy diversa, ¿no? Por un lado está la población de toda la vida de aquí, autóctona, ¿no?, y luego ha venido población muy diversa, mucha gente del sur de Madrid y mucha población inmigrante. Entonces es verdad que ha cambiado muy rápido y eso es algo, o sea, la diversidad es algo positivo, pero hay que trabajarla. Tenemos varias mujeres que se han tenido que trasladar con su familia porque a raíz de la pandemia el marido a lo mejor ha perdido el trabajo y no podían pagar el alquiler que les pedían en Madrid. Entonces es verdad que cada vez se van desplazando más hacia Castilla-La Mancha, sobre todo. Alrededor de la Sahara. Sí, pero por el tema económico, claro. Hace 7 años que vinimos nosotros, la población no era tan densa, ¿no? Pero ya en los últimos 3, 4 años hemos estado viendo de que Seseña ha ido creciendo. Yo creo que hasta en un 30%, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar Seseña bastante cerca de Madrid, la gente le es más fácil acceder laboralmente a Madrid y duermen en Seseña. Hay muchísima gente extranjera, sobre todo colombianos, hay un montón. Ha llegado muchísima gente nueva, ya sales a la calle y ya no dices, esto no me suena. Antes, pueblo pequeñito, pues conoces a todo el mundo. Hay muchísima gente nueva de fuera. Aquí llegan todos los días, 3 o 4 personas nuevas aquí, todos los días. Vienen de Italia, si la gente llega de Italia aquí en España, de España aquí en la mayoría. Llegan normalmente por avión, es una mínima parte, si no me equivoco, apenas un 2 o un 3% los que llegan en patera o en cayucos, como lo queramos llamar, que es la parte más dura y más difícil que vemos, o los saltos por las diferentes concertinas o las diferentes vallas, como sabemos, pero la ruta realmente donde más gente entra es por
por vía normal, por avión. Otra cosa es que luego se caiga en la irregularidad. Los foros de diálogo que organiza Asimetrías Fundación Internacional son punto de encuentro entre la comunidad migrante, en este caso marroquí, con diferentes líderes africanos, representantes institucionales y profesionales para identificar y buscar soluciones a problemas en materia de empleo, extranjería, vivienda o servicios sociales. Las personas cuando vienen aquí a España tienen que estar 3 años padronados. Esos 3 años no tienes derecho al permiso de residencia, no tienes derecho, arraigo social. Están aquí, entonces se coge, se manda a cada uno a su país, o se queda. Si se queda, entonces tiene derecho a trabajar, derecho de tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria sí tiene derecho, con pasaporte se puede hacer, pero para el permiso de residencia no puedes, tienes que estar 3 años. Esos 3 años tienes que trabajar para vivir. Si no, tienes que trabajar, como decimos aquí en España, esa palabra que voy a decir, en negro. Trabajar sin dado de alta, dado de alta, un día trabajas, un día no trabajas. Esas personas que vienen aquí a trabajar, como digo yo, a pulso, a trabajar. Hay unos que no pueden trabajar, esos 3 años, ¿qué tienen que hacer? En muchas ocasiones la pescadilla que se muerde la cola. Los trabajadores no regularizan su situación porque se les exige un periodo de 3 años, creo recordar, para poder acceder a regularizar su situación, y no lo consiguen nunca, porque como esos trabajadores, como bien dices, están la mayor del tiempo en situación irregular, sin estar dado de alta, no consiguen esos 3 años, o sea, no lo regularizan porque no tienen los papeles y no tienen los papeles porque no tienen esa experiencia que puedan acreditar. Se debería de favorecer la contratación de este tipo de población para, bueno, pues intentar al final regularizar y acabar con un problema. Esa población inmigrante está aquí, o sea, no es, aparte de ese discurso que todos conocemos, el discurso xenófobo y tremendista del efecto llamada, que todos ha demostrado innumerables veces que es incierto. Hay que intentar regularizarlo, dar alguna solución. Lo que no se puede es mirar a la pared y dejar la situación como está. Bueno, no fácil, muy difícil, porque si una persona no tiene papeles regulares, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a mantener a ti misma para vivir, para salir adelante? No se puede. Y no tengo papeles. Entonces, tenía papeles en España, pero no puede renovarlo. Entonces, como no puede renovarlo, estaba casada de mi amiga y no tenía trabajo. Estaba durmiendo en su salón. Y luego, hasta que una empresa me ha cogido, y luego tenía que pagar a un abogado 1.500 para intentar ver si papeles puede salir. Pero me ha comido dinero sin arreglar papeles. Vienen con visa de turistas la mayoría, luego pasan los 3 meses y luego el acceder a la documentación que les permita estar legalmente y poder acceder a un puesto laboral es donde se entrampan. Se nos acaba eso y ahí a buscarse la vida o vivir con temor de que no tienes papeles, de que te vaya a coger la policía, te vaya a deportar, pues mucha incertidumbre. Ahí tenías que estar con miedo de ir al trabajo. Eso es cierto que cuando yo llegué, pues en cada esquina había trabajo, había mucho trabajo y te cogían algunas veces sin papeles, o ellos mismos de ver que tú pues le ponías ganas, le echabas ganas, ellos te hacían los papeles. Porque al final lo que estamos generando es un mercado negro de trabajo, por llamarlo de alguna manera,
en el que bueno, pues ese tipo de trabajo, todo ese tipo de economía sumergida cada vez es mayor. Realmente el marco de la ley es el que tenemos, ¿no? Entonces, si tú no obtienes el permiso, bien por asilo, solicitante de asilo, reagrupación familiar, razones humanitarias, en caso de una enfermedad que se demuestre que ha ocurrido aquí, no en país de origen, pues realmente, claro, hasta que no pasan 3 años y obtienes un contrato de trabajo no puedes optar a tener ese permiso de residencia. Entonces hay mujeres que llevan a lo mejor 15 años, 12 y ni siquiera han trabajado en casa, no les han hecho un contrato y siguen sin documentación legal. Se debería de hacer una propuesta legislativa para intentar agilizar esos trámites, para que los trabajadores puedan acceder, regularizar su situación cuanto antes, y es más, intentar quien tenga se pueda contratar a alguien que esté en situación de irregular, de una manera, para que le pueda computar y regularizarla cuanto antes, porque si no, al final estamos poniendo un impedimento tanto a la necesidad de los empleadores que necesitan contratar, como a la necesidad del trabajador de regular su situación. El tema nacionalidad y el tema papeles cuesta un montón. Yo llevo aquí 15 años y recién el martes pasado he hecho la jura. ¿Después de 15 años? Después de 15 años. Mira, yo la metí en el 2000, si no me equivoco, en el 2014. En el 2014 me acaba de salir el año pasado. Llegué aquí en España en 98, ¿no? Y las oportunidades que hemos tenido en 1998 no son las oportunidades que las personas están teniendo ahora. Yo cuando llegué sin documento podía estudiar. Podía ir a la universidad, podía estudiar, pero ahora todo ha cambiado. Las personas que están llegando aquí, sobre todo las que no tienen papeles, no tienen otra salida. Entonces están obligando a que esas personas sigan teniendo un trabajo precario, porque no pueden optar a una formación digna, porque al no tener papeles no tiene posibilidad. Aunque tú pagas para hacer una formación, si tú no tienes documento, no te dejan. Por lo tanto, yo creo que las cosas van cambiando cada vez a peor, porque antes no había el discurso de odio tan abiertamente como estamos teniendo ahora. El problema es que si quiero pedir beca, me dicen que como no tienes papeles no puedes pedir beca. Y además que en el segundo ahora tengo prácticas y no sé si puedo hacerlas, si no. Y luego tengo que encontrar un trabajo y un contrato para que pueda trabajar, para que pueda hacer mis papeles. Y bueno, eso, que el problema de la beca y de trabajo. Fíjate, 2 años o 3 años que son estudiantes aquí. Y cuando me voy a la extranjería, me dice que es obligatorio un contrato de trabajo para mis hijas. Contrato de trabajo para mí. ¿Cómo va a ser? Son estudiantes.